Dios le bendiga a todos, muy buenos días, esperamos que estén bien. Reciban un saludo bien fuerte de parte de la Iglesia Manantial de Agua Viva, del pastor Gregorio Serrano, y esperando que estén bien, queremos decirle que les amamos a todos, ¿verdad? A cada uno de los que en ese día se han conectado a través de este medio. Y sabe que cuando usted abre la puerta a la palabra de Dios, usted abre la puerta a lo que tiene que ver con Dios, su casa, su hogar se convierte en un lugar santo. Así es que en esta mañana su casa, por estar escuchando la palabra de Dios, se convierte en un lugar santo. Acuérdense que cuando Moisés subió al monte de Sinaí y empezó a escuchar la voz de Dios, y el Señor le dijo: Moisés, Moisés, mira, quítate los zapatos, el calzado, porque el lugar que pisas santo es. ¿Por qué lo dijo el Señor que era, por qué dijo el Señor que era un lugar santo? ¿Por qué? Lo dijo porque en ese momento estaba ahí su presencia y su palabra se estaba escuchando, y por ende se había convertido aquel lugar, en el monte de Sinaí, se había convertido en un lugar santo. ¿Qué quiere decir un lugar santo? Un lugar apartado, un lugar seleccionado por Dios. Así es que en esta mañana, tu casa, mi casa y la casa en donde quiera que esté llegando esa palabra o la palabra de Dios, se ha convertido o es un lugar santo en esta mañana. De nuevo, saludos a todos. Antes de compartir la palabra de Dios, esperamos que todos estemos guardando todas las recomendaciones que se nos hacen, y quiero hacer referencia en esta mañana el día jueves, alrededor del mundo, mundialmente, se celebra el Día del Niño. En muchos países, en muchas naciones, el día 30 de abril se celebra el Día del Niño. Y queremos aprovechar en esta mañana para reconocer a todos los niños, reconocer a todos los bebés y los niños que son parte de la iglesia, y bueno, todos los niños alrededor del mundo. Deseamos lo mejor para ellos, deseamos que Dios les bendiga, que la presencia del Señor esté con ellos, y queremos decirle que amamos a todos los niños, los amamos, y Jesús, déjeme decirle que Jesús también los ama. En una ocasión Jesús dijo: dejen venir a mí los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que todos debemos amar a los niños. Y si algún niño nos está escuchando por ahí, déjame decirte, niño, que el Señor Jesús te ama. Así es que en esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios como todos los domingos, como todas las semanas lo estamos haciendo. Esperamos que usted y yo y todos nos mantengamos conectados a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos da vida. ¿Nos da vida qué? Nos da vida espiritual. La palabra de Dios nos conecta con Dios. Acuérdense, los planes y los propósitos de Dios, las bendiciones y las promesas están reveladas a través de su palabra. Entonces, cuando tú lees la palabra, cuando tú escuchas la palabra, cuando estás conectado a la palabra de Dios, tú estás conectado con la voluntad de Dios, con lo que Dios ha planeado, con lo que Dios quiere, con lo que Dios está hablando hoy, este día, porque déjeme decirle que Dios todos los días habla. Ha hablado en el pasado, está hablando en el presente, y sin duda hablará también a todo el mundo, y a la iglesia hablarán seguramente. Así es que ahí, como estás cómodo, te voy a invitar que
abras tu Biblia, abras la palabra de Dios, o vayas a tu teléfono, o tu computadora, tu tablet, tu laptop, y allí vayas al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas en el capítulo 10 del verso 30 al verso 33. Vamos a leer en esta mañana el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 30 al verso 33. Y mientras lo buscas, queremos hacer también reconocer a todos los hermanos y hermanas que han predicado a través de este medio, de los varones, de los jóvenes, de las damas, a nuestro hermano Carlos Amaro, nuestra hermana Gislet, nuestra hermana Carla, nuestro hermano Freddy, nuestra hermana Sinaí, a todos los que a través de este medio han compartido la palabra de Dios. Espero que hayas encontrado el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 30 al verso 33. Y la palabra del Señor dice así, de esta manera: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dice, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y vendándole fue movido a misericordia. Vamos a orar en esta mañana para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, el Espíritu Santo nos ayude a comprender y entender la palabra de Dios. Dios, en esta mañana, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia. Dios, en esta mañana bendigo a cada uno de los hogares, Señor, que a través de este medio nos están escuchando, Señor, cada uno de los hogares, Señor, que a través de este medio, Señor, se han convertido el día de hoy o se están convirtiendo en un lugar santo. Porque tu palabra, Señor, está llegando, Señor, a los hogares, Señor, a las casas, las familias. Y por ende, Señor, se convierten en una familia santa, en un lugar santo, en una casa santa, Señor. Porque ha sido apartada, Señor, o han apartado este tiempo santo, Señor, para conectarse con tu palabra, Señor, para conectarnos contigo, Señor. Dios, bendigo todos los hogares, todas las personas, hombres y mujeres, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. En esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo sea derramado sobre sus vidas. Declaramos, Señor, mentes y corazones libres por el poder de tu palabra, y que todo pensamiento negativo que venga a nuestras mentes, Señor, lo sometemos en obediencia, Señor, a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana quiero compartirles acerca de lo que Dios nos da, la ayuda de Dios, nuestra dependencia de Dios. Hoy quiero decirte que tú dependes de Dios. Si tú no le conoces al Señor, pero a través de ese medio nos está escuchando, quiero decirte que tú dependes de Dios. Yo dependo de Dios. El mundo entero depende de Dios, aunque le conozca o no le conozca. El mundo, todas las personas, todas las familias dependen de Dios. Porque la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, Dios hace llover sobre buenos y malos. Entonces quiere decir que Dios derrama de sus misericordias. Algo bien interesante en esta historia que acabamos de leer. Dice que un hombre iba de Jerusalén a Jericó, y que en eso salieron algunos ladrones y le robaron, le golpearon, lo dejaron casi muerto. Y dice que estando ya casi muerto por ahí, pasó un levita, lo miró y pasó de largo.
Pasó un sacerdote, también lo miró y pasó de largo. Pero vino un samaritano, dice, fue movido a misericordia. Y toda esa historia o este relato, algunos dicen que era una parábola, otros dicen que fue una historia real que Jesús contó. Pero sea una de otra manera, lo que Jesús estaba enseñando ahí en ese momento, que acerca de la misericordia. ¿Por qué sale esa conversación? Esa conversación salió porque anteriormente, si usted lee los textos anteriores a este pasaje, usted se da cuenta que Jesús está hablando con los discípulos, hablando de quién debe de perdonar, quién es mi prójimo, a quién yo debo de ayudar, a quién yo debo de hacer el bien. Entonces Jesús, a raíz de lo que estaban compartiendo con sus discípulos, les mostró o les dijo esta historia o esta parábola, para que ellos se dieran cuenta que cuándo y cómo y a quién debemos nosotros hacer el bien. Pero más allá de que Jesús haya contado esta parábola o esta historia, lo que esta historia revela, en esta historia como la historia del hijo pródigo, así esta historia, y hay varias donde revelan la esencia de Dios o lo que caracteriza a Dios. Como en la historia del hijo pródigo, lo que caracteriza en la historia del hijo pródigo es el amor de Dios. Entonces se da cuenta que el Señor el padre de ese hijo pródigo le mostró el amor y que el amor nunca se acaba. Pero revela el amor de Dios. Esa historia revela el padre del hijo pródigo, revela que es Dios. El hijo pródigo revela al hombre o al ser humano necesitado del amor de Dios. Pero en esa historia nos damos cuenta que esa historia revela lo mismo, manifiesta lo mismo. Manifiesta en esa historia, aunque Jesús da cuenta que ha sido una parábola, una historia real, pero resalta en esa historia el hombre samaritano a quien representa o a quien revela. Cuando es movido a misericordia, representa a Dios mismo. ¿A quién representan los levitas y el sacerdote? Ellos representan al ser humano o aquellos que deben de ser misericordia, pero no lo hacen. Entonces, pero hay un samaritano que es movido a misericordia o a hacer misericordia. Entonces, la misericordia va en favor de alguien que necesita ayuda. Entonces, ¿qué es misericordia? En unas palabras, es la ayuda de uno que tiene la capacidad de ayudar hacia alguien que necesita la ayuda o necesita ser ayudado urgentemente y que sin esa ayuda esa persona pudiera perecer. Entonces, esa es la historia que Jesús cuenta. ¿Sí? Nótese que si aquel hombre que ha sido robado y ha sido herido y queda casi muerto, ¿qué hubiera pasado si el samaritano no es movido a misericordia? El enfoque de la historia, de esa historia el enfoque es el hombre que es movido a misericordia. Pero mi pregunta es, ¿qué si aquel hombre que no recibe misericordia? ¿Qué hubiera pasado con él? ¿Qué hubiera pasado con él? Y tal vez pudiéramos decir, si esa persona no recibe misericordia, esa persona pudiera haber muerto en ese lugar. Esa persona pudiera haber durado días o mucho tiempo en esa condición. En otras palabras, esa persona hubiera durado mucho tiempo en su sufrimiento. Pero déjeme decirle que porque la misericordia la misericordia se movió en su favor, ese hombre fue levantado, ese hombre fue cargado, ese hombre fue llevado y ese hombre recibió
la ayuda que él necesitaba. Entonces, eso es la misericordia. Pero le voy a explicar en sí qué es el significado de la misericordia. La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. La palabra misericordia proviene del latín misere, que quiere decir miseria, cor, que quiere decir cardis, que indica corazón, y ia, que expresa hacia los demás. Ia quiere decir hacia, cor quiere decir corazón. Entonces, misere significa miseria. Entonces quiere decir que entonces enfoca las miserias que alguien está viviendo, los sufrimientos, y también la misericordia puede manifestarse de dos formas, sea por medios materiales o por medios espirituales. No solamente todo el tiempo la ayuda o el sufrimiento, lo que uno necesita es material. Déjeme decirle que en mi interpretación, quiero decirles que necesitamos más ayuda en la parte espiritual que en la parte material. Nótese que Jesús todo el tiempo cuando le enseñaba, enfocaba en la necesidad espiritual de la gente más que en la necesidad material de la gente. Y cuando Jesús tenía que enseñar y explicarles a alguien, lo enfocaba o llegaba a buscar a Jesús y a pedirle algo, él lo reenfocaba para decirle: mira, en unas palabras, tú no tienes necesidad de lo material, o sí tienes, pero lo que más tú necesitas es tu necesidad es espiritual. Entonces quiere decir que en dos formas van la ayuda que Dios nos da o que nosotros necesitamos. Una es material, lo que necesitamos, lo que se ve, lo que nos ayuda para vivir en lo parte físico, pero hay muchas cosas que nos ayudan en nuestra parte espiritual, en otras palabras, en nuestra alma. Sabe que todo el mundo corremos a la tienda porque nosotros vamos a adquirir en nuestras necesidades físicas, pero déjeme decirle que no hay un lugar en la tierra donde la gente pueda correr a suplir sus necesidades espirituales. No lo hay. En el único lugar que hay es en la palabra de Dios. En el único lugar que hay para llenar o para adquirir las necesidades, cubrir las necesidades espirituales o del corazón, solamente es la iglesia, solamente es la palabra de Dios, solamente es la parte espiritual donde puede llenar el alma. Si hoy tú tienes una gran necesidad, si algo te está faltando, déjeme decirte, lo que más hoy te hace falta es una bendición en tu alma, en la parte espiritual. Déjeme decirle, nosotros somos alma y cuerpo, o sea, somos parte física y somos parte espiritual. Y a veces las enfermedades físicas que vienen a nuestra vida se convierten en enfermedades espirituales, y a veces las enfermedades espirituales se convierten en enfermedades físicas. Por eso tanta preocupación, tanta tristeza. Déjeme decirle que no hay medicina para eso. La única medicina es la palabra de Dios, es la presencia de Dios, se llama Espíritu Santo. Entonces, si tú estás triste o estás frustrado, estás, qué sé yo, desesperado, la dosis que tú necesitas es una dosis de la palabra de Dios, una dosis del Espíritu Santo, una presencia de Dios que es lo que te va a sanar tu parte, la parte espiritual, o va a sanar tu alma, va a restaurar tu alma, va a sanar tu corazón, lo que
significa o lo que la Biblia llama como alma, aquella nuestro espíritu. Cuando habla de espíritu, habla del alma que no se ve, aquella que muchas veces ves gente que sufre, ves gente que padece, ves gente que quizás está desilusionada, ves gente que quizás se quiere morir y no se quiere morir porque algo está pasando en su físico, sino porque hay una terrible enfermedad en su alma o en su espíritu, en su corazón. Y para eso solamente la cura o la medicina es la palabra de Dios. Solamente es Dios, solamente es el Espíritu Santo, que es el que viene a sanar, viene a restaurar y viene a levantarnos. Entonces, quiere decir que la misericordia va en favor de aquel que la necesita. Una pregunta: ¿podemos vivir sin la misericordia de Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado si tú y yo podemos vivir sin la misericordia de Dios? En otras palabras, ¿podemos vivir sin la ayuda de Dios, sea física o sea espiritual? Podemos vivir. El hombre, el ser humano, el mundo entero puede vivir sin la ayuda de Dios en la parte física o en la parte espiritual. Porque déjame decirte, la Biblia enseña, si tú pensabas que lo que tú tienes, posees, sea familia, sea cosas físicas, espirituales, si tú pensabas que son tuyas, déjame decirle que todo el dueño se llama el Señor. La Biblia dice que de Dios es toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién es el dueño? Se llama Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Así es que déjame decirte que nada nos pertenece y nosotros somos dependientes de la ayuda de Dios. Si hoy no habías pensado que tú eres dependiente de la misericordia de Dios, en otras palabras, de lo que Dios puede hacer por ti o de lo que Dios está haciendo por ti, hoy quiero que entiendas esta parte en tu vida. Que tú, aunque no te des cuenta o estás recibiendo la ayuda de Dios, la misericordia de Dios. En otras palabras, déjeme decirle, y volviendo a la pregunta, ¿podemos vivir sin la misericordia de Dios? ¿Tú puedes vivir sin la misericordia de Dios? Hoy es para recordar o para nosotros analizar y nosotros reflexionar y tener esa parte nosotros siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Decir, yo necesito la misericordia de Dios. Hoy puedes pronunciar ahí en tu casa, en tu hogar, con tu familia y decir a tu familia, hoy nos damos cuenta que necesitamos la misericordia de Dios. En otras palabras, hoy nos damos cuenta que necesitamos la ayuda de Dios. Aunque a veces pasan días, nos levantamos y nosotros ni nos acordamos si necesitábamos de Dios o no necesitamos, pero al igual Dios no se olvidó de ti. Al igual Dios no pasó por alto que tú necesitabas su misericordia o que tú necesitabas la ayuda que Él te provee todo el tiempo. Una de las características o de los principales atributos de Dios es la misericordia. Siempre acuérdate que eso es lo que es Dios. Cuando tú conoces a una persona, déjame decirte, tú la conoces por algo. Lo conoces por sus principales atributos de una persona. Cuando es buena, cuando es inteligente, cuando algo lo caracteriza e inmediatamente tú te recuerdas. Así es, nosotros nos debemos de recordar que unas de los atributos más grandes de Dios es la misericordia, o en otras palabras es la ayuda que Él te ofrece. Él es tu ayudador. No podemos nosotros vivir sin que Dios nos ayude. Hoy podemos decir, hemos llegado hasta este día. ¿Por qué?
porque Dios nos ha ayudado. Quiero tocar este punto sensible. Alrededor del mundo se han infectado muchas personas con el coronavirus. Alrededor del mundo muchas personas hoy están gravemente en un hospital. Muchas personas hoy en ese tiempo han padecido. Pero déjame decirte, si tú estás en pie, estás vivo, estás con salud, déjame decirte que Dios ha tenido misericordia de ti. No porque has sido bueno, no porque has sido inteligente o mejor, o porque que tú te has cuidado más que otros. Claro que casi que ayuda un poco, pero déjeme decirle que sobre todo Dios ha tenido misericordia de ti. En otras palabras, Dios te ha ayudado a ti y me ha ayudado a mí también. Mira lo que dice los Salmos 145, verso 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En otras palabras, Dios es grandemente que siempre te va a ayudar. Su ayuda enorme, su ayuda grande, su ayuda poderosa siempre va a llegar y se va a derramar sobre tu vida. El Señor es abundante, es en abundancia misericordioso. Y acuérdate que es misericordia. Se va o se dirige en base de alguien que necesita ser ayudado. Hoy yo puedo decir, yo necesito la ayuda de Dios. Hoy tú puedes decir, tú necesitas la ayuda de Dios. Yo necesito la ayuda de Dios. El mundo entero no sabe qué hacer. No sabe cómo realizar una vacuna. El mundo necesita de Dios. En otras palabras, el mundo entero necesita la ayuda de Dios. Usted necesita la ayuda de Dios en esa mañana. Yo necesito la ayuda de Dios. Y si podemos hacer una oración en esta mañana, podemos gritar a los cielos y decir, Señor, ayúdame. Dios, ayúdame. Ayúdanos, Dios. Ayuda al mundo entero, Señor. Ayuda a las familias. Ayuda a los que padecen. Ayuda, Señor, a los doctores. Ayuda, Señor, a las enfermeras. Ayuda, Señor, a los científicos. Nosotros estamos diciendo, Señor, ten misericordia de ellos porque ellos necesitan. Ellos necesitan. Yo necesito. Tú lo necesitas. Yo lo necesito. Uno de los atributos de Dios es la misericordia. Él nos ayuda. Dice el valor de la misericordia. Salmo 63:3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mire lo que decía el salmista, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios, dice, te alabarán. Es mejor. Y yo creo que el salmista se refería a todo lo que rodeaba, todo lo que tenía a su alrededor y todo lo que podía contemplar y todo lo que podía quizás disfrutar. Y él estaba diciendo, Señor, es mejor tu misericordia que la vida. Señores, es mejor es que tú me ayudes. Es mejor que tú suplas mis necesidades. Es mejor que tú vengas cuando yo necesito, que toda la vida entera. El valor de la misericordia tiene un gran valor. Hoy es día que tú y yo le debemos de dar valor a la misericordia de Dios. Qué bueno que Dios me ayuda. Eso está diciendo. Qué bueno que Dios me ayude. Qué bueno que Dios me está ayudando.
Qué bueno que Dios nos está ayudando. Qué bueno que Dios, cuando yo necesito, Dios me ayuda. Qué bueno que cuando yo necesito, el Señor se acuerda de mí, se acuerda que yo no puedo salir adelante, que yo no puedo avanzar. Qué bueno que cuando yo me caigo, yo estoy tirado, qué bueno que Dios se acuerda que yo necesito que Él me levante. El valor de la misericordia, el valor de la misericordia que debe de estar en nuestro corazón. ¿Sabe? En la comunidad hay un departamento que siempre está atento a ofrecer ayuda, que siempre está atento a ofrecer y a recibir una llamada de una persona que esté en peligro de muerte o que esté en peligro. Ese es el departamento de los paramédicos, los bomberos. A la hora que tú los llames, ellos llegan corriendo porque alguien necesita ayuda. Alguien que necesita ayuda, ellos llegan corriendo. Déjame decirte que así es Dios. Solamente es que tú le clames y que tú le llames y que tú le busques. Y Dios llegará corriendo para ayudarte y para levantarte. Clemente es Jehová y grande en misericordia. Una de las cosas también, nuestra necesidad. Debemos reconocer que hoy necesitamos la misericordia de Dios. Debemos recordar que hoy más que nunca necesitamos la misericordia de Dios. Mira lo que dice el Salmo 90, verso 14. De mañana dice, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. La necesidad de la misericordia. Si hoy pensabas que no tenías necesidad, si yo pensaba que no tenía necesidad, si yo pensaba que yo tenía necesidad quizás de alimento o de algo más, déjeme decirte, hoy yo debo de pensar que lo que más hoy yo necesito en esta mañana es que Dios me ayude y que Dios tenga de mí misericordia y que tenga de ti misericordia, que Dios te ayude, que Dios sea contigo y que Dios derrame su misericordia. Por último, lo que nos mantiene en pie. Salmo 94, 18 dice, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Miren lo que dice, se lo repito. Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Si hoy tú y yo estamos de pie, si hoy tú y yo estamos bien, si hoy tú y yo estamos en salud, si hoy tú y yo estamos en victoria, si hoy tú y yo seguimos peleando la buena batalla, si hoy tú y yo estamos enfocados en lo que nos hemos enfocado desde hace tiempo, de hace día, déjeme decirle que lo que nos ha mantenido en pie es la ayuda de Dios, porque Dios te ha ayudado, porque Dios no se ha olvidado de ti. Él te ha ayudado una y otra vez y te seguirá ayudando y hoy te ayudará y mañana también Él te ayudará. Él es mi ayudador, Él es el que me ha ayudado. Yo sé que has vivido tiempos, momentos difíciles, aunque hayas pensado que personas son las que te han ayudado, pero déjame decirle, el que las ha enviado para que te ayuden es el Señor. Algo yo hace años he establecido en mi mente y en mi corazón. Y te lo comparto. Job, en un momento de su vida, cuando
Él es grandemente bendecido. Pero cuando Él es grandemente también despojado, aunque la bendición vino de Dios y personas o aquellos que le robaron su ganado, sus ovejas, sabes, el enfoque de Job era Dios dio, Dios quitó. Dios es el que abre la puerta y Dios es el que la cierra también. Dios es el que da la vida y Él es el que la vuelve a tomar. Dios es el dueño de la salud y por ende Él la vuelve a tomar. Déjame decirte en esta mañana, todo lo que tú eres, todo lo que tú posees, a dónde tú has llegado y por la manera que tú estás hoy de pie, es porque en todo momento el Señor te ha ayudado, Él te ha enviado ayuda. Acuérdate en aquella historia del profeta Elías cuando estaba allá bajo el Ebro. Él se siente derrotado, frustrado, deprimido, se quiere morir. Dice a Dios, quítame la vida. Y ahí dice la palabra del Señor que le envió ángeles que le alimentaran, cuervos que le alimentaran. Y él se alimentó, él se fortaleció, él recibió la ayuda que él necesitaba. ¿Por qué? Porque déjame decirte, Dios dio, Dios quitó, Dios abre la puerta, Dios la cierra. Y déjeme decirte, el salmista decía, cuando mi pie resbalaba, oh Jehová, dice, tú me sustentabas, dice, con tu misericordia. Él es el que te ayuda. Si yo, cuando yo no puedo caminar, Él me ayuda a caminar. Cuando tú no puedes caminar, Él te ayuda a caminar. Cuando aún hasta creer, déjeme decirte que cuando a nosotros nos falta la fe, que es creer, podemos decir, Señor, aumentanos la fe y el Señor te ayuda a creer también. Entonces queremos decir, tú dependes de la misericordia de Dios, yo dependo de la misericordia de Dios. Espero que esta palabra haya caído en tu corazón y tengas presente en tu mente, en tu corazón, que tú dependes de la ayuda de Dios todo el tiempo. Has dependido, dependerás hoy, dependerás también mañana. Y que tengas eso presente. Y tú dependas de Dios. No dependas de nadie más. No dependas del mundo, de la sociedad, de lo alrededor. Depende de la misericordia de Dios. Qué bueno que esta mañana hayas estado conectado con nosotros y esta palabra haya caído en tu corazón, hayas abierto tu corazón y puedes pensar y venir y decir, Señor, gracias por tu misericordia. Porque nosotros en momentos hemos sido aquel hombre que estuvo casi muerto, golpeado, y que si la misericordia no se mueve, hubiera muerto. Déjame decirte que si la misericordia no se hubiera movido en tu vida, ahí estarías todavía tirado, o quizás ahí tú todavía estarías caído. Pero tú te has levantado porque la misericordia de Dios te ha levantado en esta mañana. Antes de hacer una oración para despedirnos, quiero en esta mañana mencionar todas las personas. Espéreme, déjeme a ver si lo puedo mirar. No puedo, pero espero que siempre se mantengan conectados con nosotros, y qué bueno que se conecta. Haga comentarios y después yo voy a hacer mención de ellos
o comparta alguna opinión. Y seguimos adelante confiando en el Señor, agarrados de la mano de Cristo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que la paz del Señor esté en tu vida. Vamos a orar para hacer despedidos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia. Bendigo, Señor, a todos los que a través de este medio, Señor, se han conectado. Señor, que tu presencia caiga sobre ellos. Dios, gracias por tu misericordia. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Guardando, Señor, bendiciendo, ayudando, Señor, a todos los que nos escuchan en esta mañana. Bendice a toda la familia, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en cada uno de sus corazones. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Bendito eres. Qué bueno que has estado con nosotros. Nos vemos el próximo martes a las 7, el próximo viernes a las 7 y el próximo domingo a las 11 de la mañana. Cuídense, protéjanse y sobre todo que la presencia de Dios esté con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.